¿Hay una explicación simple para cada objeto y artefacto descubierto por un científico o arqueólogo durante el curso de su trabajo? No, por supuesto que no. Sin embargo, eso no nos importa, porque cuando los expertos están desconcertados por las cosas que encuentran, nos dejan con un misterio por resolver. ¿Sabemos lo suficiente sobre los descubrimientos misteriosos en este video para explicarlos? Intentémoslo. Adelante. Descubrimiento romano antiguo. Cuando los niños están aburridos o buscan algo que hacer, recurren a los juguetes. Aunque la industria moderna de juguetes es un enorme negocio multinacional, el concepto de producir juguetes se remonta al amanecer de la humanidad. Aquí tenemos un ejemplo de cuán antiguo es: un juguete de ratón de cuero descubierto dentro de las ruinas del antiguo fuerte romano de Vindolanda, cerca del Muro de Adriano en Inglaterra. Los arqueólogos consideran que tiene aproximadamente 1900 años de antigüedad. Este viejo pedazo de cuero mide solo 12 centímetros de longitud y 2 centímetros de ancho, pero está tan finamente detallado que incluso tiene marcas de pelo por todo él. Sin embargo, ¿estamos sacando conclusiones precipitadas al etiquetarlo como un juguete infantil? Quizás lo estamos. La reliquia fue descubierta en los cuarteles del oficial comandante del fuerte. Esto implica que el oficial a cargo de una guarnición romana o disfrutaba jugando con ratones de juguete o tenía a su familia y niños con él dentro de un complejo militar. Algunos historiadores creen que era más probable que fuera una broma práctica ideada por soldados ociosos para asustar a sus camaradas que un juguete. Pero después de todas las batallas sangrientas y viscerales que habían visto, ¿realmente los soldados romanos se asustarían de los ratones? Enigma del pote de cisne misterioso. Los arqueólogos están acostumbrados a encontrar ollas y jarrones con forma de animal dentro de tumbas antiguas chinas, pero este pote con forma de cisne vino con un enigma que los expertos aún no han logrado descifrar. El pote, previamente sin perturbar, contiene un líquido de 2000 años de antigüedad y actualmente no tenemos idea de qué es el fluido. El descubrimiento llegó casi por accidente. Sucedió cuando trabajadores de la construcción en Sanmenxia, en la provincia de Henan, se encontraron con una tumba previamente desconocida y llamaron a los expertos para que examinaran más de cerca. Junto con el pote de cisne, también encontraron un casco de bronce, una espada de hierro y una espada ceremonial de jade, por lo que probablemente era el lugar de descanso final de un soldado o guerrero. El pote, sin embargo, es algo incongruente con el resto de los descubrimientos. Es el único pote de bronce que se ha encontrado en esta parte de China, y eso, junto con el hecho de que contiene un líquido no identificable, ha entusiasmado mucho a los arqueólogos. El fluido, del cual había alrededor de 3000 mililitros, ha sido descrito como amarillento marrón y contiene impurezas. Podría ser cualquier cosa desde vino antiguo hasta el legendario y largamente buscado elixir de la vida chino. Misterio de la cuenta antigua. Muchas culturas antiguas practicaron el arte de hacer joyería con cuentas, pero nunca hemos visto una cuenta que se parezca tanto a esta antes. Ni siquiera podemos estar seguros de que sea una cuenta. Parece más bien el tipo de bola de croquet que verías en la película Alicia en el País de las Maravillas. La hermosa bola azul, que tiene un diámetro de aproximadamente 5 centímetros, actualmente se puede encontrar en el Museo Metropolitano en Nueva York, en Estados Unidos, pero originalmente provino del antiguo Egipto. Es una representación de un erizo enrollado en una postura defensiva, con patas, orejas, hocico e incluso espinas individuales claramente visibles. Una grieta a lo largo del ecuador de la bola sugiere que fue creada en dos mitades y luego unida mediante calor. El artefacto está increíblemente bien conservado para algo que fue hecho hace alrededor de 4000 años. La mejor explicación de su existencia es que podría haber sido una ofrenda votiva del tipo que a menudo se dejaba en los templos, pero hay agujeros en esta que sugieren que podría haber sido alguna vez llevada en un hilo, como un colgante. Es un objeto único que podría no haber tenido más que un propósito decorativo, pero es extraño que nunca hayamos encontrado otro igual. Arma de bronce croata. Los arqueólogos en Croacia tenían algo que celebrar en mayo de 2020, cuando se encontró un arma antigua en el Parque Nacional Krka. Dicen que esta es una de las machkula mejor conservadas que han encontrado.
son relativamente únicas de Croacia y fueron consideradas armas de artillería extremadamente poderosas por los estándares de los siglos XVII y XVIII, que es cuando fueron construidas y utilizadas. Podrías comparar la machkula con el mortero moderno. Este ejemplar particular está hecho de bronce y fue encontrado durante trabajos de conservación en el bosque, en el mencionado Parque Nacional. La fortaleza es mucho más antigua, que data del siglo XIV, por lo que el descubrimiento de un arma del siglo XVII dentro de ella fue una gran sorpresa. La machkula se considera parte de su identidad nacional croata. Todavía se utilizan hoy en día en la Sinjska Alka, una especie de concurso de justas que se celebra cada año para celebrar la victoria de un pequeño grupo de croatas superados en número contra un enorme ejército otomano en batalla en agosto de 1715. Cada vez que un concursante en el evento logra conducir su lanza a través del medio de un aro de hierro para anotar puntos, se dispara una machkula para marcar el logro. Esta machkula nunca se disparará de nuevo, pero será una maravillosa exhibición de museo. Descubrimiento de un barco vikingo. Vamos a explorar un descubrimiento de la era vikinga, uno que proviene de las tierras natales vikingas. En diciembre de 2021, arqueólogos noruegos confirmaron el descubrimiento de un barco vikingo enterrado junto a los restos de una enorme casa larga de la Edad de Hierro en Gjelstad. Piensan que el hallazgo data del siglo IX. El enorme tamaño de la casa larga ha hecho que los historiadores se pregunten si este podría haber sido un importante centro vikingo de política o religión. Mide casi 60 metros de largo, lo que la convierte en una de las más grandes de toda Escandinavia. El descubrimiento se hizo por accidente durante la creación de una nueva zanja de drenaje. La presencia del barco junto a la casa larga indica que es el lugar de descanso final de alguien que fue considerado muy importante, ya que los entierros en barcos eran uno de los mayores honores que los vikingos podían otorgar a los muertos. Los arqueólogos han sospechado desde hace tiempo que Gjelstad fue un importante centro de comercio para los vikingos, debido a descubrimientos previos que se han hecho en las cercanías, pero ahora parece probable que hubiera más en lo que crearon aquí que solo un centro de comercio. Caras de metal misteriosas. El trabajo en metal parece haber sido una especialidad en el pueblo polaco de Poniati durante los siglos XI, XII y XIII. Más de 200 artefactos de metal han sido descubiertos en la región por arqueólogos, que van desde esculturas religiosas hasta espuelas y piezas de joyería. Sin embargo, de toda esa colección, son las dos caras de metal las que provocan más interés. Una de ellas, hecha de plomo, muestra una cara humana sonriente con los ojos cerrados, quizás durmiendo pacíficamente. Lo más probable es que fuera un sello de algún tipo. La otra cara, con su expresión de sorpresa que ha sido comparada con el famoso póster de la película Solo en casa, está hecha de una aleación de cobre. Se cree que podría haber sido una hebilla de cinturón debido a los agujeros de montaje en las orejas de la cara. No se ha encontrado nada similar a esto en Polonia antes o después, aunque tienen algunas similitudes con otras caras ornamentales de metal encontradas en las tierras fronterizas de Eurasia. Los artefactos fueron encontrados en 2019 durante la construcción de nuevos depósitos de gas, lo que ha revelado la presencia de un asentamiento que data de la Edad Media. Ahora se ha programado más trabajo arqueológico, por lo que quizás se encuentren más caras. Misterio del ritual del pavo. Incluso los artefactos más humildes pueden volverse fascinantes cuando escuchas la historia sobre ellos. Esta manta de indios pueblo, hecha hace más de 800 años, una vez presentó más de 11.000 plumas de pavo, y los expertos creen que los pavos aún estaban vivos cuando les arrancaron las plumas. Después de haber arrancado las plumas a los pavos, no procedieron a comerlos. En cambio, parece que los indios pueblo a veces mantenían a los pavos durante toda la vida del ave, y luego los enterraban juntos en un ritual que no entendemos. Aunque hoy se come pavo, en aquella época no se comían aves de corral. De hecho, ahora se piensa que solo comenzamos a comerlos por desesperación a finales del siglo XII debido a una escasez de venados. Antes de eso, eran tratados como invitados en el hogar. Probablemente se necesitaron alrededor de 10 pavos para hacer esta manta, pero las plumas habrían sido arrancadas durante los periodos de muda, por lo que el proceso no les habría causado dolor. Luego, los pavos se mantenían, alimentaban y cuidaban hasta que crecieran más plumas para que se pudieran hacer más mantas. En una época fueron una fuente de calefacción y ropa, no de alimento.
Esculturas de 4000 años. En las montañas Zagros en Irán, un descubrimiento extraordinario ha fascinado a arqueólogos e historiadores de todo el mundo. Se trata de un complejo subterráneo que guarda enigmáticas esculturas de criaturas antropomorfas. Esculpidas minuciosamente en la roca sólida, estas figuras monumentales, algunas de más de 3 metros de altura, presentan detalles intrincados que sugieren una civilización avanzada y perdida hace mucho tiempo. Sus rasgos, a la vez humanos y alienígenas, están adornados con ornamentos que parecen contar historias de mitos y dioses ancestrales, testigos de un pasado olvidado. El equipo de exploración encontró el lugar tras años de búsquedas basadas en antiguas leyendas locales que hablaban de guardianes de piedra, protegiendo secretos subterráneos. La caverna principal, donde se encontraron las figuras alineadas como centinelas, parece haber sido un lugar sagrado, posiblemente utilizado para rituales o como una tumba para figuras de gran importancia. Los análisis preliminares sugieren que estas esculturas datan de hace más de 4000 años, pertenecientes a una civilización que precede cualquier registro conocido en la región. Cada figura posee características únicas, lo que sugiere que podrían representar diferentes entidades o deidades de un antiguo y perdido panteón. Mientras los estudiosos profundizan en el estudio de este tesoro arqueológico, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Quiénes eran estos hábiles artistas que esculpieron tales magníficas figuras? ¿Qué rituales se realizaron bajo la vigilancia de estos guardianes de piedra? Y lo más intrigante de todo, ¿qué otros secretos aún están en las profundidades de las montañas Zagros? Este descubrimiento no solo enriquece nuestra comprensión sobre las antiguas civilizaciones de la región, sino que también estimula la imaginación y la curiosidad sobre la complejidad y la riqueza cultural de nuestros antepasados. Ahora responde a esta pregunta en los comentarios. Para ti, ¿las esculturas fueron hechas por humanos o por extraterrestres? Inscripción en un jarrón antiguo. Escribir frases genéricas en artículos del hogar con la esperanza de que de alguna manera hagan que el artículo o la casa en la que están sean más interesantes es una molestia de la era moderna, pero no es un hábito moderno. Si la frase tan repetida, vive, ríe, ama, te molesta, ten en cuenta a quien pensó que hacer este jarrón era una buena idea durante el siglo IV. Fue descubierto por arqueólogos en una antigua necrópolis en Autun, en Francia, en noviembre de 2020. El mensaje inscrito en su superficie se traduce como vive en felicidad o vive felizmente. Es una lástima que el mensaje sea tan básico porque el jarrón es raro y hermoso. Es un jarrón diatrético y es el único jarrón completamente intacto de su tipo que se ha encontrado en lo que una vez fue el territorio romano de la Galia. Incluso si cuentas aquellos que han sido descubiertos en pedazos, solo 10 jarrones diatréticos han sido encontrados. Este es el primero desde los años 70. Los antiguos romanos estaban años luz por delante de todos los demás en el mundo cuando se trataba de la fabricación de vidrio, y artefactos como este sirven como prueba de ese hecho. Tuberías de terracota. No hay un sitio arqueológico en la India actualmente más emocionante que el de Keladi en Tamil Nadu, y así ha sido durante varios años. Las excavaciones en el enorme y complejo sitio continúan, pero en octubre de 2019, los expertos que trabajaban en la quinta fase de las excavaciones encontraron una disposición confusa de tuberías de terracota, apiladas horizontalmente una encima de la otra. Se ha especulado que los dos conjuntos de tuberías podrían haberse utilizado para diferentes utilidades, pero eso aún está por demostrarse. Hay 10 tuberías de terracota en total, el conjunto inferior de las cuales forma un solo conducto cohesivo, que podría haberse utilizado para transportar agua protegida. Es otra forma de decir que podríamos estar viendo un conducto hecho específicamente para agua sagrada. Los conductos terminan con platos en forma de tapa perforada, que podrían haber sido destinados a evitar que reptiles u otras criaturas entraran a los edificios a través de las tuberías. Keladi ha seguido proporcionando artefactos fascinantes desde este descubrimiento de 2019, incluida una colección de antiguas dagas. Se cree que el sitio tiene alrededor de 2600 años de antigüedad y continuará siendo excavado por al menos otra década. Tumba vikinga. Los descubrimientos vikingos no son exactamente poco comunes en Noruega, pero es raro encontrar ejemplos sobrevivientes de textiles vikingos. Por lo general, se pudren mucho antes de que los arqueólogos puedan ponerles las manos encima.
Eso es lo que hace que este próximo descubrimiento sea tan especial. Es una tela vikinga de lana bordada y tiene más de 1000 años de antigüedad. El valioso hallazgo fue descubierto dentro de la tumba inusual de una mujer en Hesnes, en Noruega, durante un proyecto de excavación arqueológica a mediados de 2020. Se cree que fue enterrada a mediados del siglo IX. Los únicos otros textiles vikingos sobrevivientes conocidos provienen de las tumbas de personas adineradas en Dinamarca, por lo que este es un primer caso en Noruega. Quienquiera que fuera esta mujer, también fue enterrada con un broche trilobulado que se asemeja a una tortuga y varios cientos de perlas. Claramente, era alguien de gran importancia. Hacer ropa era un proceso que consumía mucho tiempo y era difícil durante la época vikinga, y por eso era más común que la ropa se transmitiera de padres a hijos en lugar de ser enterrada así. Enterrar a esta mujer con su ropa era efectivamente decir que nadie más merecía usar su ropa. Otro signo de respeto. Arnés de bronce enigmático. Durante la Edad de Hierro, hace aproximadamente 2500 años, alguien desmontó las piezas de un arnés de caballo, las envolvió en hojas, las colocó dentro de una bolsa de cuero y las enterró en Torún, en Polonia. En octubre de 2020, la bolsa y su contenido fueron finalmente redescubiertos por arqueólogos. A pesar de volverse verdes, las piezas de bronce decoradas elaboradamente han sobrevivido el paso de los siglos sin daños. La brida fue descompuesta en 150 piezas separadas antes de ser enterrada. Los arqueólogos e historiadores no tienen explicación para por qué se hizo esto. Si la intención era volver por la brida, ¿por qué desmontarla cuando podría haber sido enterrada entera? Incluso si nunca hubo intención de regresar por ella, desmontarla y envolverla en hojas seguramente fue un intento deliberado de preservarla y protegerla. Nunca conoceremos las respuestas a estas preguntas. El arnés es de un tipo conocido por haber sido utilizado por los escitas nómadas, quienes usualmente solo enterraban cosas si estaban haciendo una tumba. Una posible explicación es que los materiales crudos del arnés tenían metales sin valor que podrían ser fundidos y usados para otra cosa. Pero eso aún no explica por qué fueron enterrados y luego abandonados. Broches escandinavos para mujeres. Durante los siglos VI, VII y VIII, la cúspide de la moda para las mujeres en Escandinavia era llevar un broche de disco sobre arco. Estas hermosas piezas de joyería estaban intrincadamente doradas y exhibían gemas de granate rojo seleccionadas a mano de lugares lejanos como India y Sri Lanka. Sabemos que los broches eran exclusivamente usados por mujeres porque solo han sido encontrados en tumbas de mujeres. Puede que hubiera más en usar estos accesorios que simplemente querer verse bien. Hay indicios de que algunos de ellos fueron usados continuamente por más de un siglo, lo que sugiere que eran transmitidos a través de las generaciones de una mujer a otra. Algunos expertos han hipotetizado que los patrones complejos y las imágenes grabadas en los broches podrían incluso contener información codificada sobre la historia familiar de la dueña del broche. Algunos de los broches de disco sobre arco incluso contienen representaciones de mujeres usando broches de disco sobre arco, casi como una versión basada en joyería de la película Inception. Si hay información codificada dentro de los artefactos, los historiadores aún no han podido descifrar el código. Sin embargo, eso no significa que no exista. Eso es todo por hoy. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comenta, dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.